unidad interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, eh, una unidad académica del Instituto Politécnico Nacional. Nosotros les vamos a presentar el tema de transporte marítimo de mercancías. El equipo está formado por Aguilar Cruz, Mariana Alexia, Ángeles Medina, Fátima Ceguera Rojas, Karen Yurico, Concha Mendoza, Leslie Karina, Figueroa Alfaro Uriel, García Flores César Jarek, García Juárez Valeria, Olvera Michelle Paula Montserrat y Pichardo Olvera Dafne Yamile. Para iniciar, yo les voy a dar un breve contexto de lo que es la historia mundial del transporte marítimo de mercancías. Primero tenemos sus orígenes que son del año 8000 antes de Cristo en adelante. Las primeras embarcaciones eran simples embarcaciones hechas con materiales naturales como troncos tallados, balsas de madera atadas, canoas de caña y corteza de caña o corteza de árbol. Estas primeras embarcaciones eran utilizadas para actividades como la pesca, la navegación por ríos y lagos, y se cree que se utilizaban también para transportarse entre islas o costas cercanas. Tenemos también a las antiguas civilizaciones, los fenicios, que son de los años 1500 antes de Cristo. Ellos eran expertos navegantes y comerciantes. Desarrollaron barcos de vela y establecieron rutas en el Mediterráneo. Tenemos también a los egipcios, quienes usaban barcos de papiro y madera para el transporte en el Nilo. Y finalmente los griegos y romanos, que mejoraron la construcción naval con barcos como los trirremes y desarrollaron puertos importantes. Eh, Después tenemos el periodo de la Edad Media, que abarca los siglos V y XV. Primeramente la expansión vikinga, que es del siglo VIII al siglo IX, donde están los drácars vikingos, quienes permitieron exploraciones y comercio en el norte de Europa. Tenemos las rutas comerciales a Asia. Aquí los chinos desarrollaron juncos avanzados y exploraron el Océano Índico, mientras que por su parte los árabes dominaron el comercio en el Índico y el Mar Rojo con sus dhows, que son un tipo de barco de vela tradicional, caracterizado por sus velas triangulares y su casco alargado. También entra la Europa medieval. Aquí los barcos eran impulsados por velas, remos o se combinaban ambos. Estos iban a variar según la región y el tipo de navegación. Los barcos del norte de Europa, como los vikingos, influyeron en el diseño de barcos de vela, mientras que los del sur se basaban en diseños más clásicos. Tenemos la era de los descubrimientos, que abarca del siglo XV al siglo XVII. Aquí hubo avances en navegación, como las mejoras en la cartografía, brújulas y el diseño de barcos. También se realizaron grandes exploraciones, de las cuales destacan dos. La primera fue hecha por Vasco da Gama en Portugal. Él abrió la ruta a la India bordeando África. Y por su parte tenemos a España con Cristóbal Colón y Fernando Magallanes, quienes descubren América y son los primeros en darle una vuelta al mundo. Aquí también entra el comercio transatlántico. Aquí los barcos negreros o slavers fueron cruciales para el transporte de esclavos africanos a las Américas. Estos variaban en tamaño y capacidad. Eran parte de un sistema triangular que involucraba el intercambio de mercancías entre Europa, África y América. Luego llega la era de la Revolución Industrial, esto en el siglo XVIII al siglo XIX.
Aquí tenemos en 1807, que comienza el barco a vapor, se populariza por Robert Fulton, reduciendo la dependencia del viento. Y tenemos las aperturas de dos canales clave, en este caso en 1869 el canal de Suez, que acorta la ruta de Europa a Asia, y en 1914 el canal de Panamá, que revolucionó el comercio entre el Atlántico y el Pacífico. En el siglo XX llega la globalización y los contenedores. El contenedor moderno es creado el 26 de abril de 1956 por Malcolm McLean. Él era un empresario estadounidense que fue el que revoluciona el tipo de transporte al cargar por primera vez 58 contenedores en el buque Ideal X. Este fue muy importante para la forma en la que se transportaba la mercancía, ya que lo hizo de una forma más fácil y acortaba el tiempo de descarga de la misma. También entra el motor diésel y los barcos modernos. Estos abandonan el vapor y el carbón. Y por su parte, los megabuques aparecen también, o también conocidos como portacontenedores gigantes, que son embarcaciones diseñadas para transportar una gran cantidad de contenedores de carga. Y tenemos también la automatización portuaria, que se refiere a la aplicación de sistemas automatizados para gestionar el movimiento de carga, esto especialmente en contenedores, dentro de un puerto o terminal. Tenemos en el siglo XXI ya la tecnología y sostenibilidad que se estaba buscando. Por parte de la tecnología, como un ejemplo, están los barcos de navegación autónoma, también conocidos como buques autónomos o más por sus siglas en inglés, Marine Autonomous Surface Ship. Estas son embarcaciones que pueden operar sin intervención humana directa. Utilizan sistemas automatizados y tecnología avanzada como los sensores, inteligencia artificial y sistemas de navegación en lugar de depender de la tripulación a bordo. Estos buques pueden llegar a variar en su nivel de autonomía. Existen desde aquellos que requieren supervisión humana hasta los que son ya completamente autónomos, que tienen la capacidad de operarse de manera independiente. Y finalmente, por parte de lo que se busca en la sostenibilidad, tenemos las energías limpias. Estas son una alternativa sostenible al uso de combustibles fósiles en el transporte marítimo. Estos barcos, también conocidos como barcos ecológicos o sostenibles, eh, tienen un gran impacto ya que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Ahora los dejo con mi compañera Dafne. Bueno, yo les voy a hablar sobre la Historia Nacional de Transporte Marítimo de Mercancías. En la época prehispánica, que va en el año 600 después de Cristo, las culturas mesoamericanas ya practicaban navegación con ayuda de canoas y bálsamos. Siguiente, por favor. Varias civilizaciones ya tenían rutas comerciales, pero estas estaban limitadas para fines locales o regionales. Con la llegada de la conquista y el virreinato en 1519 hizo que el transporte marítimo se internacionalizara, ya que utilizaran barcos para poder explorar rutas comerciales. Con esto lograron que el puerto de Veracruz se convirtiera en el más importante, ya que les daba entrada al comercio entre España y sus colonias. En el siglo XVI se estableció un sistema de flotas. Este consistía en que un convoy viajaba de España a Veracruz y este se mantenía por motivos de seguridad en dado caso en un ataque entre piratas u otros enemigos.
En 1821, en la independencia de México, nuestro país heredó puertos coloniales, pero por la falta de infraestructura y de recursos limitó el crecimiento de la industria. A partir del siglo XX, México modernizó su infraestructura portuaria con el fin de integrarse con el comercio global. La creación de Pemex y la industria petrolera hizo que se desarrollaran puertos con ayuda de la exportación del petróleo, como el puerto de Coatzacoalcos, y este logra la expansión del comercio marítimo a mercados internacionales. En la mitad del siglo XX, el país construyó puertos como lo que hoy son puertos de Manzanillo, Mazatlán, etc. La aparición de puertos marítimos en México, refiriéndome a golfos de México. Entre ellos está Veracruz, que está ubicado en el estado de Veracruz. Es el primer puerto marítimo y es uno de los puertos más importantes de México. Es de carga general como de automóviles, contenedores y es turístico. Puerto de Coatzacoalcos está ubicado en el estado de Veracruz. Fue fundado en el siglo XX. Fue clave para el desarrollo del petróleo en México y el crecimiento industrial del suroeste. Su función actual es un puerto industrial y comercial especializado en el manejo de productos petroquímicos y es fundamental para Pemex. Tampico está ubicado en Tamaulipas, fue fundado a finales del siglo XIX con la industria petrolera a principios del siglo XX. Su función principal es el comercio marítimo, manejo de carga general, minerales y productos industriales. Tiene acceso directo al mercado del noreste de México y al sur de Estados Unidos. Progreso está ubicado en Yucatán y fue fundado en 1871. Su función principal es turística y maneja cargas generales y productos agrícolas e industriales. Tiene una principal salida marítima de la península de Yucatán con conexión directa a Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica. Altamira está ubicado en Tamaulipas. Fue desarrollado al inicio de la década de 1980 como parte de un proyecto industrial portuario. Su función principal es contenedores, graneles líquidos y sólidos. Tiene una carga industrial y es de maquinaria pesada. Puertos del Océano Pacífico. Entre ellos está Mazatlán, que está ubicado en Sinaloa. Fue fundado en el siglo XIX y comenzó a operar formalmente en el siglo XX. Su función principal es el comercio, la pesca, ferries que van de Baja California y cruceros turísticos. Guaymas está ubicado en Sonora, fue fundado en el siglo XIX y tuvo un gran auge durante el Porfiriato. Tiene una carga comercial, pesca y embarque de vehículos. Tiene conexión directa al suroeste de Estados Unidos y acceso ferroviario. Manzanillo está ubicado en Colima, fue fundado en el siglo XIX y fue un puerto comercial principal para México, especializado en contenedores, carga general, vehículos y granel. Tiene tiene puerta de entrada al comercio de Asia y conexión directa con el centro y norte de México. Lázaro Cárdenas está ubicado en Michoacán, fue fundado en 1970 como parte de un plan de desarrollo industrial del gobierno federal. Su función principal es un puerto comercial e industrial y es uno de los puertos de mayor calado en América Latina con acceso directo a Asia. Ensenada está en Baja California, fue fundado en 1888 como un puerto natural y comercial. Su función principal es un puerto multipropósito que atiende operaciones comerciales, turísticas e industriales, maneja carga contenerizada, granel, carga general, cruceros y pesca. Salina Cruz está ubicado en Oaxaca y fue fundado en 3 de mayo de 1522. Es un puerto multimodal estratégico en el corredor interoceánico del Istmo. Maneja carga contenerizada, granel, agrícola y mineral.
Los puertos principales es Veracruz, Altamira, Coatzacoalcos, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Progreso, que está ubicado en Yucatán, y Mazatlán. Los dejo con mi compañera Karina. Pasando a las organizaciones internacionales que regulan el transporte marítimo de mercancías, tenemos la Organización Marítima Internacional. Este es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Su función principal es promover la seguridad y la protección de la navegación, así como prevenir la contaminación marina causada por los buques. Se funda en 1948, convenio firmado en Ginebra bajo los auspicios de la ONU, y fue en 1954 el año en que México se adhiere a esta organización. Su misión es mejorar la eficiencia y la seguridad del transporte marítimo y garantizar una navegación segura, eficiente y respetuosa con el medio ambiente. La Organización Mundial de Aduanas, OMA, es un organismo intergubernamental independiente que facilita la colaboración entre las administraciones aduaneras y otras organizaciones internacionales para combatir el fraude aduanero y otros delitos transfronterizos. Se fundó en 1952 y fue el 8 de febrero de 1988 en que México se adhiere a esta organización. Su misión es mejorar la eficacia y eficiencia de las administraciones aduaneras, contribuyendo a la transparencia y facilitando el comercio internacional legítimo. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo es el órgano principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la esfera del comercio y el desarrollo. Coordina el tratamiento integrado del desarrollo económico y otras cuestiones afines en los sectores de comercio, finanzas, tecnología, inversión y sostenibilidad. Se fundó en el año de 1964 y México se incorporó al momento de su fundación. Su misión es ayudar a los países en desarrollo a maximizar sus oportunidades de comercio, inversión y desarrollo y participar equitativamente en la economía mundial. Pasando al Convenio SOLAS o Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, este establece normas que deben cumplir las naves mercantes que realizan tráfico internacional con el fin de efectuar una navegación con seguridad. Dichas normas refieren aspectos de diseño, construcción, integridad de casco, maquinaria, equipos de navegación, entre otros. Se fundó en 1914, es la versión original, pero en 1974 es la actual. Y es en 1980 cuando México se adhiere a esta organización y donde ratifica esta versión. Su misión es establecer normas mínimas para la construcción, el equipo y la operación de los buques en relación con la seguridad marina. El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, MARPOL, el Convenio MARPOL fue adoptado el 2 de noviembre de 1973 en la sede de la OMI y modificado en 1978. Se adoptó en respuesta al gran número de accidentes de buques tanque ocurridos entre el 76 y el 77. En el convenio figuran reglas encaminadas a prevenir y reducir al mínimo la contaminación ocasionada por los buques, tanto accidental como procedente de las operaciones normales, y actualmente incluye 6 anexos técnicos. Fue en 1991, año en que México se adhiere y México ratifica el anexo principal. Su misión es prevenir y reducir la contaminación del medio marino causada por los buques. Esto se logra a través de regulaciones y normas que controlan la descarga de sustancias perjudiciales como hidrocarburos, aguas residuales, plásticos y otros materiales. Pasando al Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, este fue creado en respuesta a las amenazas percibidas a los buques y a las instalaciones portuarias tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. La necesidad de un marco internacional estandarizado para la protección marítima se hizo evidente, y el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias se adoptó para abordar estas precauciones. Se fundó en diciembre de 2002 y fue en 2004 cuando México se adhiere y fue obligatorio para México. México cumple con este código y lo ha adoptado como parte de su legislación marítima. Su misión es garantizar la seguridad de los buques y las instalaciones portuarias frente a amenazas terroristas o actos ilícitos. Los dejo con mi compañera Yuriko. Yo les voy a hablar de las organizaciones nacionales que regulan el transporte marítimo de mercancías. En México, el transporte marítimo está regulado por varias organizaciones nacionales que tienen funciones específicas para garantizar la seguridad, eficiencia y cumplimiento legal en el sector.
La primera sería la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esta fue fundada el 1 de enero de 1981, aunque fue con un nombre diferente. Tiene sus orígenes en la creación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, establecida el 1 de enero de 1891 por decreto del presidente Porfirio Díaz. Su objetivo inicial era centralizar y organizar el desarrollo de las comunicaciones y obras públicas en México, lo cual incluía la infraestructura, bueno, tenía a la CEMAR, y en el ámbito del transporte marítimo está enfocada en garantizar la seguridad, el orden y la legalidad en las aguas mexicanas, así como facilitar el desarrollo seguro del comercio marítimo nacional e internacional. La CEMAR fue fundada el 1 de junio de 1940. Antes de su creación, las funciones navales estaban bajo la jurisdicción de la Secretaría de Guerra y Marina. Sin embargo, debido a las necesidades de una institución especializada en los asuntos marítimos y navales del país, el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, decidió separar las funciones militares terrestres y navales. La CEMAR como misión tiene emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar la seguridad interior del país, realizando acciones que contribuyan al mantenimiento del Estado del Derecho en las zonas marinas mexicanas. También defender la soberanía del país en el mar, proteger los recursos marítimos, salvaguardar la vida humana en el mar. Ahora vamos con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y la Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Esta fue fundada el 2 de marzo del 2015. Fue creada como parte de la reforma energética del año 2013 al año 2014, impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Esta reforma abrió el sector energético a la inversión privada, lo que hizo necesario establecer organismos reguladores fuertes e independientes para garantizar que las actividades del sector hidrocarburos, que es la exploración, extracción, transporte, almacenamiento, etcétera, se realizaran de forma segura y ambientalmente responsable. Su misión es regular y supervisar las actividades del sector hidrocarburos en seguridad industrial, operativa y protección ambiental, incluyendo exploración y extracción de petróleo y gas, transporte de productos, comprensión, licuefacción, descompresión y regasificación, y almacenamiento y distribución. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, esta fue fundada el 6 de junio del año 2000 durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. No surgió desde cero, sino que fue el resultado de una reorganización y cambio de nombre de una institución previa, que fue la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que había sido creada en 1994. La misión de la Semarnat es regular, vigilar y mitigar los impactos ambientales del transporte marítimo para proteger los ecosistemas marinos y costeros, promoviendo un desarrollo sustentable y cumplimiento de la normatividad ambiental nacional e internacional. La Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, Profepa. Esta fue fundada el 4 de junio de 1992. Fue creada como un órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, más tarde integrada en la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de contar con una institución especializada en vigilar y hacer cumplir la legislación ambiental mexicana. Su misión es vigilar y asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental en actividades marítimas, portuarias y costeras para prevenir, controlar y sancionar la contaminación marina y proteger los ecosistemas marinos y costeros. Ahora los dejo con mi compañera Fátima. Yo les voy a hablar sobre las principales empresas navieras.
En primer lugar, tenemos a Mediterranean Shipping Company, o más conocido por sus siglas MSC. MSC es la mayor empresa naviera del mundo, esto debido a la cantidad de TEUs que mueve durante todo el año. Fue fundada en el año de 1970 y tiene su sede en Ginebra. Llegó a México en el año de 1998 y desde ese entonces opera principalmente en el puerto de Veracruz. Se especializa en el transporte marítimo de contenedores para todo tipo de carga, especialmente la carga seca, carga refrigerada, carga peligrosa, así como carga sobredimensionada y a granel. En segundo lugar, tenemos a Maersk. Maersk es una empresa danesa fundada en el año de 1904, que se especializa más que nada en la logística global y en el transporte de contenedores. Su especialización son los contenedores secos y refrigerados, así como también con la carga especial. Llegó a México alrededor del año 2001 y 2002 y tiene presencia más que nada en puertos como Lázaro Cárdenas y Manzanillo. En tercer lugar tenemos a CMA CGM, que esta fue fundada en el año de 1978. Son dos empresas francesas que decidieron fusionarse y pues así nació. Con sede en Marsella, Francia. Inició operaciones en México en el año de 1998 y opera principalmente en el puerto de Lázaro Cárdenas. Se especializa en el uso de contenedores estándar, refrigerados, especiales y de carga sobredimensionada. En cuarto lugar tenemos a Grupo Costco. Costco es una empresa china fundada el 27 de abril de 1961 con sede en Beijing, China. Empezó operaciones formales con México en la década de 1990 y actualmente opera en puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas principalmente, ya que ambos puertos ofrecen conexiones regulares con Asia, Europa y Sudamérica. Se especializa en los contenedores estándar, refrigerados y especiales. En quinto lugar tenemos a Hapag-Lloyd, la cual es una empresa que se fundó en el año de 1970 a partir de la fusión de dos compañías marítimas, en este caso dos compañías alemanas. Con sede en Hamburgo, Alemania, está en México desde hace aproximadamente más de 30 años, o sea, desde los años 1990, y opera principalmente en el puerto de Lázaro Cárdenas. Se enfoca en la carga refrigerada, especialmente para productos agroindustriales como frutas, carnes y productos farmacéuticos, y en contenedores especiales. Por último, tenemos a One. One es una empresa naviera japonesa, es de las más nuevas, ya que fue formada en el 2017 entre tres empresas navieras japonesas. Inició operaciones formalmente en 2018 y desde ese año llegó a México. Opera principalmente en los puertos de Manzanillo, ya que este es clave para el comercio con Asia, y de Lázaro Cárdenas, esto debido a su conexión con el centro de México. One se especializa en transporte de contenedores, incluyendo carga refrigerada, carga peligrosa y sobredimensionada. A continuación, mi compañera Valeria. Como siguiente punto son los activos fijos. Bueno, hablaremos de los costos de renta y de compra, principalmente para los buques. En primer punto tendremos a un buque tipo granelero. Bueno, un buque nuevo cuesta entre 25 a 45 millones de dólares. Un buque usado puede costar entre 5 a 25 millones de dólares, dependiendo de su edad, su tamaño y el estado de mantenimiento que este mismo tenga.
Su capacidad de cargas es de 75,000 toneladas y su principal combustible es un fuloleo bajo en azufre. Como siguiente tipo de buque tenemos un tipo tanque y bueno, este buque actualmente en el 2025 cuesta entre 110 a 130 millones de dólares. Este buque de igual forma, pero usado, cuesta entre 35 a 50 millones de dólares. Su capacidad de carga es de 441,893 toneladas y su combustible principal es el HFO, pero también puede operar con el LSFO desde la entrada de vigor del 2020 para cumplir con la normativa de bajo contenido de azufre. Siguiente tipo de contenedor, costo y renta. Es un buque Ro-Ro. Bueno, cuesta nuevo entre los 45 a los 60 millones de dólares y su costo de alquiler es de 25 a 40 millones de dólares, pero es por día. Su capacidad de carga es de 50,000 toneladas y de 4,500 vehículos rodantes. Su combustible es HFO o también el LSFO. Como siguiente en costo de venta y de compra son los remolcadores. Y su costo estimado de compra va entre los 50 a los 150 millones, pero de pesos mexicanos, y costo de renta es de 20 a 60 millones, pero esto es por hora. Bueno, en su combustible asisten a los buques en maniobras de atraque y de salida. Utilizan motores de diésel marino. La capacidad de sus tanques varían entre los 10,000 y los 18,000 litros, dependiendo de su tamaño y de la potencia que mismo tenga. La capacidad de carga. Bueno, esto va de 30 hasta las 90 toneladas de empuje estático. No mueve carga directa, pero movilizan buques cargados de hasta 200,000 toneladas de desplazamiento. Continuamos con el costo de venta y compra, pero esta vez de lanchas de practicaje. Bueno, el costo estimado de compra son de 5 millones a 20 millones de pesos y la renta aquí varía según el puerto. Esto incluye la tarifa de practicaje. Su combustible. Usan principalmente diésel por la eficiencia y la autonomía en maniobras portuarias. La capacidad de carga generalmente va entre 1 y 6 personas. ¿Esto de qué estoy hablando? Bueno, del practicaje y la tripulación, con espacios para equipos y suministros. Peso total manejable suele ser de 2 a 5 toneladas, dependiendo del modelo que se esté utilizando. Seguimos con costo de compra y la renta, pero esta vez de la grúa pórtico. Bueno, la compra nueva va entre los 5,500,000 y los 8,500,000 pesos. Aquí es dependiendo de la capacidad y las especificaciones que mismo tenga. La renta mensual no es tan común rentar este tipo por su tamaño y la complejidad que mismo tiene. Generalmente son propiedad de las terminales portuarias.
Combustible. Bueno, operan con diésel, aunque hay versiones eléctricas. Sus tanques de combustible van de 1,000 a los 3,000 litros y su capacidad de carga van de los 65 a las 80 toneladas, una o dos cajas de pies simultáneas. Costo de compra y de renta de una grúa móvil portuaria. Su costo de compra entre 1,500,000 y 4,500,000 pesos. La renta mensual es de 150,000 y 300,000. Esta tiene una capacidad de carga entre las 40 y 100 toneladas también, según el tipo de modelo que esté en funcionamiento. El costo de compra y la renta, pero de grúas RTG, bueno, la compra nueva va entre los 4 millones y los 7 millones de pesos. La renta mensual también. Este es muy poco común generalmente porque también son propiedad de las terminales portuarias. Compra y renta de portacontenedores. Bueno, la compra, el de 20 pies es de 1,500 a 4,000 dólares y el de 40 pies es de 3,000 a 6,000 dólares. La renta mensual del de 20 pies es de 50 a los 150 dólares y el de 40 pies va de los 80 a los 250 dólares. Bueno, la capacidad de carga de los portacontenedores. Se mide en TU. ¿Qué es TU? Es la unidad equivalente a 20 pies. La capacidad típica va de los 1,000 a los 3,000, que ese es el mínimo, hasta los 24,000 TU, que es la unidad equivalente a 20 pies. Costo de compra y renta de Rick Starks. La compra nueva está entre los 2,500,000 y los 3,500,000 pesos. Compra usada va desde 1,200,000, dependiendo del año y del estado del equipo. La renta mensual está aproximadamente entre 100,000 a 180,000. Costo de compra y renta de un montacargas. Bueno, la compra nueva va dependiendo de la capacidad que este mismo tenga. El de 2,5 toneladas va de los 500,000 a los 8,000. Y la capacidad de los de 5 toneladas van entre los 8,000 y 1,200,000. La compra usada va desde los 300,000, dependiendo del estado y de la antigüedad que este mismo tenga. El combustible que usa un montacargas. Bueno, pues puede funcionar con diésel, gasolina, propano, gas natural o ser eléctricos. Los montacargas de combustión interna suelen tener tanques de 30 a 80 litros, mientras que los eléctricos usan baterías que van de 40 a los 80 voltios, dependiendo igual del modelo que se esté manejando. El tipo de marca del montacargas es Toyota. La capacidad de carga de este mismo son dos tipos. Bueno, va desde las industriales ligeras, que tiene una capacidad de 2 a 5 toneladas, y los pesados, que estos son, o más bien tienen una capacidad de 16 a 45 toneladas
para contenedores llenos o de carga general. Costo de compra y renta de una cinta transportadora para graneleros. Compra nueva está entre los 500,000 y los 2 millones de pesos. Esto es dependiendo de la longitud que tenga y de la capacidad. La renta mensual está aproximadamente entre los 50,000 a los 150,000. El combustible y su capacidad. Utilizan en muelles y patios alimentadas mediante electricidad, por lo que no poseen este tipo de activo un tanque de combustible propio. Su consumo depende de la potencia instalada y del sistema eléctrico del puerto. Su capacidad de carga. Van desde las 500 hasta los 5,000 toneladas por hora, dependiendo del ancho de la banda, la velocidad y del tipo de material que se esté manejando. El tipo de material puede ser carbón, minerales, granos, etcétera. El costo de compra y renta de tolvas y de sistemas de succión para graneles. Compra nueva está entre 1 millón y 3 millones de pesos. La renta mensual aproximadamente va de los 80,000 a los 200,000 pesos. Su tipo de combustible. Bueno, generalmente no tiene un motor autónomo, ya que funciona mediante alimentación eléctrica o hidráulica externa. Usualmente están conectadas a grúas o a otro tipo de equipo. Por esta razón, no utilizan combustibles directamente. Bueno, la capacidad de carga de las torres portuarias van de los 30 a las 100 toneladas por unidad, dependiendo esto mismo igual por el tamaño. Generalmente están diseñadas para recibir directamente la descarga de una grúa o un descargador continuo. Y los dejo con mi compañera Mariana. Bueno, yo les voy a hablar acerca del proceso logístico desde que la mercancía se encuentra en el puerto hasta que es entregada al cliente. Yo les voy a hablar sobre la contratación del servicio y firma del contrato. El cliente acuerda con un transportista o un agente de carga las condiciones de envío, el tipo de carga, el destino, el tiempo de entrega, etc. Se firma un contrato de transporte o un conocimiento de embarque, Bill of Lading. Para esto es importante entender que las relaciones entre el usuario y el porteador no deben verse de forma aislada, ya que al acordar los términos y condiciones del contrato de compra-venta, las partes deben decidir, entre otras cosas, quién se encargará del transporte, del seguro y del financiamiento. El contrato de compraventa es el acuerdo básico de la transacción y establece el marco de los contratos subsiguientes, como los antes mencionados, del transporte, del seguro y del financiamiento. Algunas de las cuestiones principales se tratan en la denominación cláusula de entrega de la mercancía o de transporte, en que las partes acuerdan la división entre ellas de los costos y los riesgos involucrados en el transporte de la mercancía. Siguiente, por favor. En la preparación de la carga, el exportador embala y etiqueta la mercancía según las regulaciones internacionales. Se obtienen los documentos necesarios como la factura comercial, la lista de embarque y los certificados, ya sean sanitarios, fitosanitarios, de origen, entre otros. Siguiente, por favor. La reserva en el espacio, del espacio en el barco.
El exportador o su agente de carga reservan un contenedor o espacio en un barco con la naviera. Se confirma la fecha de salida y se coordina la entrega de la mercancía en el puerto de origen. Siguiente, por favor. El transporte terrestre hasta el puerto de origen. Para este punto, la mercancía es transportada en el camión o tren desde la fábrica hasta el puerto y se realiza un control documental y se presenta la declaración de exportación en la aduana. Para este punto, los documentos reglamentarios del transporte terrestre hasta el puerto de origen es la carta aporte de la guía de transporte terrestre, que en este es un documento obligatorio que ampara el traslado de la mercancía, la factura comercial, que es emitida por el vendedor al comprador, la lista de empaque o packing list, que detalla el contenido, número de bultos, dimensiones, peso bruto y neto. El permiso especiales o certificados sanitarios, fitosanitarios, en caso de que aplique, que son requeridos para mercancías reguladas, como alimentos, químicos, animales, entre otros. La póliza de seguro de carga, que es el documento que ampara el valor de la mercancía en caso de daño, pérdida o siniestro durante el traslado durante el transporte, perdón. El manifiesto de carga, que es opcional según sea el tipo de la operación. Este documento general que la lista de todas las cargas que llevan un vehículo sea útil para operaciones consolidadas. El documento de identificación del conductor y del vehículo, como son la licencia, la tarjeta de circulación y los permisos de circulación, entre otros. Y por último, el contrato de transporte u orden de servicio. Es el acuerdo entre el remitente y el transportista con las condiciones del servicio. Siguiente, por favor. El despacho aduanero de exportación. Aquí se representan los documentos ante la aduana del país de origen. Si todo está en orden, se autoriza la salida de la mercancía y se genera el documento único aduanero, DUA. Siguiente, por favor. La carga en el barco o el embarque. Es la mercancía que se inspecciona y se carga en el buque. Se emite el Bill of Lading, que es el documento clave que sirve como contrato de transporte y título de propiedad. Siguiente, por favor. El tránsito marino, que es la carga es transportada por el mar hasta el puerto de destino y durante este tiempo el importador prepara los trámites para el despacho de aduana en destino. Siguiente, por favor. La llegada al puerto de destino y el desembarque. Aquí la mercancía es descargada del buque y almacenada temporalmente en la terminal portuaria. Se notifica al importador sobre la llegada del cargamento. Siguiente, por favor. El despacho aduanero de importación. El importador presenta los documentos de la importación aduanera si se paga los aranceles e impuestos correspondientes. Si todo está en orden, la aduana autoriza la liberación de la mercancía. Y en este trámite hay documentos que son muy importantes y los cuales se tienen que presentar. Por ejemplo, la factura comercial o commercial invoice, que es el documento principal para determinar el valor de la mercancía y contiene datos como datos del comprador y vendedor, descripción de los productos, cantidades, precios unitarios y totales, condiciones de pago y entrega y el país de origen y de destino. Está también la lista de empaque, que es el pack list, que es el que complementa la factura y detalla el peso bruto y el peso neto, dimensiones de los bultos, tipo de embalaje y número de cajas o unidades. Está el pedimento aduanal, que este es el documento electrónico que se ampara al despacho de importación o exportación ante la aduana mexicana. En otros países tiene otros nombres diferentes y contiene la fracción arancelaria, el valor de aduana, impuestos y contribuciones y datos del agente aduanal y del importador o exportador. Y los certificados de origen que acreditan el país de fabricación, relevantes para aplicar tratados de libre comercio, la firma por una autoridad competente o cámara de comercio. Está también los permisos y certificados especiales que son emitidos por dependencias gubernamentales.
según sea el tipo de producto o el tipo de mercancía. Por ejemplo, Sader, Semarnat, Senacica, Cofepris, entre otras por mencionar. Y por ejemplo, están los permisos sanitarios para medicamentos, el certificado fitosanitario para productos agrícolas y los permisos de importación, ya sea para maquinarias o para armas. Está también la Declaración Única de Aduanas, la DUA, o su equivalente, que este documento es usado en muchos países de América Latina y Europa y resume toda la información relevante para la declaración aduanal. Está la póliza de seguro de la mercancía, que no es obligatoria, pero sí es muy recomendable y aporta seguridad jurídica y respaldo financiero en caso de daños o pérdidas de la mercancía. Y por último está el documento de transporte, que aunque no son específicos de aduana, se exigen para liberar las mercancías. Eh, Siguiente, por favor. También está el transporte terrestre hasta el destino final. Para este punto, la carga es retirada del puerto y transportada en camión o tren hasta el almacén o destino final. Siguiente, por favor. Y este es el paso final, que es la entrega al cliente. El importador recibe la mercancía en su almacén o centro de distribución, CEDIS, y se revisa el estado de la carga y se cierra el proceso de importación. Los dejo con mi compañero Uriel. Bueno, yo voy a presentar a Alemania como potencia mundial en el transporte marítimo de mercancías. Alemania es la tercera mayor economía exportadora en el mundo, por detrás de Estados Unidos y China. También exporta maquinaria, vehículos, productos químicos y electrónicos. Y en 2024 exportó mercancías con un valor aproximado de 1.560.000 millones de euros. Y uno de los factores clave para que Alemania sea potencia mundial son sus puertos, como por ejemplo el puerto de Hamburgo, que es el tercero más grande de Europa, y el primero de Alemania, que moviliza anualmente más de 130 millones de toneladas de carga y conecta con más de 900 puertos en 170 países. Este puerto tiene un calado que le permite llegar, que permite llegar barcos de grandes dimensiones, ya que en condiciones de marea alta permite hasta 15.1 metros de calado y en marea baja ronda de los 12.8 metros. Y las ventajas operacionales que tiene, que ese es el incremento en calado, permite añadir entre 1.800 y 2.440 TEU por escala en buques grandes. También otro factor importante son sus industrias navieras de clase mundial, y Alemania posee una de las flotas mercantiles más grandes del mundo. Hasta 2023 se contaba con más de 1.800 barcos registrados. Es líder en buques portacontenedores que representan más del 30% de su flota. Y su principal empresa es el Hapag-Lloyd. Están entre las más importantes del transporte marítimo mundial y Alemania. Bueno, los dejo con mi compañero César. Hola, buenas tardes. Yo me llamo García Flores César Yaret. Yo les voy a hablar sobre qué debe de hacer México para tener la misma eficiencia que Alemania en el transporte marítimo. Ahora una pequeña comparativa general de Alemania contra México. Bueno, de Alemania y México. El principal puerto de Alemania es el puerto de Hamburgo. Manejó 7.8 millones de TEUs. Es la medida estándar para contenedores. Alemania destina aproximadamente 445 millones de euros a la inversión en infraestructura portuaria marítima. México recibe TEUs de 9.37 millones anualmente. Y esto es de todo nuestro país, a diferencia de que Alemania lo hace únicamente su principal puerto. Nuestra inversión anual para el 2024 fue de 36.872 millones de dólares. Y tenemos una infraestructura tecnológica limitada debido a esto que no tenemos tanta inversión. Ahora, la eficiencia de Alemania y México. Alemania maneja grúas automatizadas de pórtico. Estas operan sin intervención humana directa, maximizando la velocidad y la seguridad. Esto reduce significativamente el tiempo de la liberación de mercancía.
En México se utilizan grúas SDS de capacidad media de 40 a 80 toneladas y grúas móviles LHM en capacidades limitadas. La automatización es limitada en comparación con Alemania, donde ya hay operaciones con grúas controladas remotamente. Las grúas más pesadas y con tecnologías avanzadas aún no son comunes en nuestro país. Tenemos las grúas automáticas Auto RTGS. Estas grúas son utilizadas en Alemania. Estas grúas son móviles utilizadas para apilar y mover contenedores en el patio de almacenamiento del puerto. La versión automatizada de estas elimina la necesidad de operadores humanos. El rango de precio de estas unidades es de 3 a 5 millones de dólares. Tenemos también las grúas Pórtico. Estas grúas se utilizan para cargar y descargar contenedores directamente desde los buques. Estas grúas están diseñadas para alcanzar barcos de gran tamaño y tienen una gran capacidad de carga. Estas grúas rondan entre los 10 a 20 millones de dólares. Tenemos también las grúas móviles de muelle. Existen modelos como el LHM 550, que tiene una capacidad para 144 toneladas, y el LHM 600 levanta 154 toneladas. Estas pueden operar contenedores carga granel y cargas especiales. La línea incluye unidades hasta con capacidad de 308 toneladas y un alcance de más de 60 metros. Estas grúas las cotizan de 3 a 8 millones de dólares. Los retos del sistema portuario mexicano: enfrentamos una deficiencia en la infraestructura, calados insuficientes, terminales congestionadas y equipamiento anticuado. En la automatización, la implementación de sistemas de automatización pueden ayudar a optimizar las operaciones. Y tenemos también el transporte intermodal, que es necesario mejorar la integración entre los puertos y otros modos de transporte. Ahora, ¿qué debemos de hacer para tener una mayor eficiencia? Sería invertir en la infraestructura, modernizar los puertos, la digitalización y la automatización, que es la implementación de sistemas de gestión inteligentes. La intermodalidad, que debemos mejorar la conexión de puerto, ferrocarril y carretera. Esto para mejorar el flujo de mercancías. Ahora tenemos uno de nuestros principales puertos, es el puerto de Manzanillo. El área que debemos de mejorar sería la infraestructura y la capacidad de manejo, porque aunque es uno de los puertos más importantes del país, tiene limitaciones en términos de espacio para el manejo de contenedores y la capacidad de infraestructura, lo que puede afectar la velocidad de despacho y la eficiencia operativa. Tenemos también el puerto de Veracruz. En su área de mejora sería la modernización de la terminal de contenedores y el dragado para permitir el acceso a barcos más grandes. Y bueno, el puerto de Veracruz es uno de los puertos más antiguos que tenemos, pero no ha sido modernizado completamente. Tenemos el puerto de Ensenada. Su área para mejorar sería el desarrollo de la infraestructura y la expansión en servicios logísticos. El puerto de Ensenada es un puerto clave en la costa del Pacífico, pero no está tan desarrollado como otros puertos más grandes como Manzanillo, Veracruz. Se necesita mejorar la infraestructura de almacenamiento, distribución y conexión ferroviaria para hacerlo mucho más competitivo. Tenemos el puerto de Lázaro Cárdenas. El área de mejora sería la implementación de la tecnología avanzada y el aumento en la capacidad de carga. ¿Qué razón enfrenta? Enfrenta desafíos en términos de eficiencia operativa y en la utilización de tecnología avanzada en sus operaciones. Y por último tendríamos el puerto de Mazatlán. Un área que debe mejorar sería la conexión intermodal y expansión de la infraestructura portuaria. Mazatlán es un puerto que ha mostrado un crecimiento reciente, pero la infraestructura intermodal, conexión con ferrocarriles y carreteras, necesita una mayor inversión para garantizar un flujo eficiente de mercancías, que es un problema que se presenta en la mayoría de nuestros puertos, que aparte de que no están tan modernizados, no podemos recibir a barcos tan grandes, ni mucho menos podemos almacenar tantos contenedores. Y aunque pudiéramos almacenar esos contenedores, si no mejoráramos las vías férreas o las vías carreteras, no podríamos desplazar toda esa mercancía. Así que creo que es uno de los principales puertos, bueno, principales razones que se deberían de mejorar. En conclusión, podemos decir que el transporte marítimo de mercancías es un componente vital de la economía global, permitiendo el intercambio de bienes y productos entre países y regiones. A pesar de los desafíos y limitaciones, como la congestión portuaria y las regulaciones ambientales, el transporte marítimo sigue siendo una opción eficiente y rentable para el comercio internacional. La innovación y la tecnología están transformando la industria, mejorando la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad,
En un mundo cada vez más interconectado, el transporte marítimo de mercancías irá desempeñando un papel fundamental en el crecimiento económico y el desarrollo global. Y bueno, de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.